Bueno, estamos estableciendo comunicación con Damián Mansilla. Damián Mansilla, este joven, este muchacho, hijo de don Armando Mansilla. Damián hizo una publicación en redes, pero aparte de hacer una publicación en redes, hizo una denuncia en asistencia a la víctima. Tuvo un largo recorrido, se presentó en la municipalidad, se presentó en salud, porque el viejo de Damián, don Armando, estaba jorobado y no le dieron la asistencia que le tendrían que haber dado, según denuncia Damián en su exposición. Damián, ¿estás al aire? ¿Qué Hola. tal? Buen día, sí, acá estoy. Justo hubo un problema de conexión que no conectaba. Ahora ¿Cómo le sí. va? Bien, bien, Damián. Acá estamos. Contame, Dami, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 33 años. 33 años. ¿Y tu viejo cuántos años tenía? Mi papá tenía 60, iba a cumplir 61, ahora el 30 de junio. Ah, bien. Entonces tu papá no tenía obra social, no tenía PAMI. No, porque él el año pasado, con todos sus problemas de salud, él trabajó 15 años en Edesur. Ajá. Tuvo mucho tiempo por su operación del aneurisma que tenía. Él tenía una aneurisma torácica que lo pudieron operar, Uh-huh. que, que había salido dentro de todo bien, pero le había quedado la disección de abdomen a lo que es rodilla, pierna, Uh-huh. y bueno, eh, a él lo mandan a medicina laboral y así como estaba, le dan el alta médica para que se reincorporara al trabajo, y cuando fue al trabajo no lo dejaron ingresar Claro. y al otro día le llegó el despido. Bueno, Y a ver, eh, entonces don Armando Mansilla, 60, iba a cumplir 61, no tenía obra social no y tenía obra social. perfecto. Y tenía un montón de enfermedades de base. Y él Sí, tenía el vivía, 94% de incapacidad porque tenía eh, la aneurisma de aorta, enfermedades renales, diabetes tipo 2, hipertensión, gotatofasia, que le deformó todo el cuerpo, tobillos. ujú, Lo que te imagines, la parte del cuerpo toda deformada y bien. artritis generalizada. Tu papá vivía en Bosques. Sí, en Bosques Norte, Florencio Varela, a media cuadra del Salud del centro Bosques, Perfecto. donde está la base nueva del SAME. Tu papá se descompensa el día 22. El Ese día fue. 22. Sí. Él comienza con los dolores el día 21, Ujú, el día lunes, sí. que yo voy a trabajar, me llama por teléfono mi hermana porque mi papá no se sentía bien, llaman a la ambulancia. Bueno, yo pido permiso en el trabajo, me vengo inmediatamente para mi casa, llego yo y a los 10 minutos llega la ambulancia. Ujú, Vienen el médico, una enfermera y el chofer, que los atienden de maravillas. Bueno, por lo que aparentemente en ese momento tenía mi papá, era un cuadro gotoso, que cada 2 por 3 le agarraban los ataques de gota que sufría de dolor. dolor, sí. Sí. Ujú, Le pusieron una inyección y le mandaron a tomar medicación por los tofos que él tenía, que es como que podía hacer eso también. ujú. Eh, bueno, se retiran. Mi papá ese lunes pasó la tarde más o menos, el martes estuvo todo el martes mal. Eh, Llamamos a la ambulancia a la noche y es cuando El martes viene. 22. ¿Cómo? El martes El día 22 22, vuelven a llamar sí. a la ambulancia. Llamamos a la ambulancia, Sí. llamamos como a las 11 de la noche, más o menos, Ujú. y más o menos 23:40 se apersona esta persona, ¿Qué solamente persona? con el chofer. Ajá. O sea, En llega ningún la momento ambulancia se a tu casa. identificó. Va la Eh, ambulancia. sí, sí, viene la ambulancia, Está. ¿El móvil? el móvil número 2. Perfecto. Eh, bueno, viene este señor. eh, eh, Mi papá estaba sufriendo de dolor. Mi mamá le comenta todas las patologías que él tenía. Vos cuando Y decís este señor, ¿a quién te referís? al ¿Al enfermero, médico?
eh, al supuesto médico que vino, que resultó ser un enfermero, un licenciado en enfermería, porque vinieron dos personas, no vinieron las mismas personas que vinieron el lunes. No, porque son guardias, está bien. O sea, viene un enfermero y el chofer, supongo. Y el chofer, Está, sí. sí. ¿Y médico Eh, no? sí, sin un médico a cargo, ¿eh? Ah, está bien. Médico no había. No, médico no había. Bien. Bueno, le comentamos o sea, todas las patologías que tenía mi papá. eh, Él, sabiendo todo eso que se lo manifestamos, procede a aplicarle una dexametasona, creo que con ketorolac, por vía venosa, para que le hiciera efecto más rápido. Le dijimos que lo llevara al hospital Ujú. y se negó porque dijo que no, que los parámetros de él estaban bien, cosa que mi papá, por la enfermedad de la gota, tenía los dedos doblados y no había forma de poder tomarle la saturación. Según Claro. él, bueno, no sé cómo tomó que daba que estaba todo bien y que no era para llevarlo al hospital, porque supuestamente en el hospital no lo iban a recibir y que nada, que si siguiera así que lo lleváramos nosotros por cuenta propia. Para. Él, él dice que en el hospital no lo iban a recibir. ¿Él cómo No, sabía que en el hospital no lo iban a recibir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En base a qué dice realmente lo eso? que él tenía era una enfermedad que se la tenía que tratar en consultorio externo a otro médico. Esa fue la respuesta que nos dio él. O sea, una persona que es licenciado en enfermería, que no es médico, evaluó a tu papá y dijo que la condición de tu papá no era para que la ambulancia lo trasladara al hospital y si querían que lo llevaran ustedes como podían. Como pudiéramos, sí. Incluso él le inyecta la dexametasona sin una orden de un médico, que yo tengo entendido que nos explicaron después que si un médico no ordena aplicar algo, no puede aplicar nada, más por Ajá, vena. sí. Eh, ¿Me bueno, qué? se va, Sí, ¿viste? sí. Se fue, me hizo firmar un papel, o sea, me hizo firmar un papel donde no tenía ni firma de ningún sello de un médico, ni firma de él, nada, porque en ningún momento se nos presentó ni nos dijo yo soy médico, yo soy el enfermero, no, vino. Mi papá en ese momento siguió empeorando, lo cual aproximadamente 1:30 de la mañana ya del 23 de abril, llamamos nuevamente al SAME, llegaron casi a la media hora, 40 minutos, se hace presente otra vez este mismo enfermero. Claro, porque era la Cuando misma guardia, claro. yo lo voy a recibir al portón de mi casa, me dice, mira, negro, me vas a tener que ayudar. Por supuesto, le digo. O Sí, sea, como dándome a entender que si lo tenían que llevar a mi papá al hospital, eh, íbamos a tener que darle una mano. Sí, claro, para cargarlo, sí. claro. Repito, vuelve el chofer y él, sin un médico. Eh, o sea, le volvimos a insistir, porque mi papá cada vez empeoraba peor, porque ya no podía mover la pierna. Como le Sí. expliqué anteriormente, mi papá en 2023 a él lo operaron de favaloro, de un aneurisma torácica, que eso se pudo acomodar, pero le quedó la disección a la pierna. Sí. Y parte de la enfermedad gotosa que él tenía, como que ya le había tomado las articulaciones y tenía un dolor, o sea, tenía un dolor inusual al que él tenía siempre. Y el cardiólogo nos dijo, cuando él tenga un dolor inusual que él no conozca, tienen que llevarlo inmediatamente al médico porque puede ser la disección que lo está jodiendo. Ajá, sí. ¿Y en qué lo Le, tenías que ayudar? ¿Para qué quería que lo ayudaras, el enfermero? Me dio a entender como que si en el caso de que lo tenían que llevar a mi papá al hospital, no sé, si cargarlo en la camilla o no sé. Sí. Una cosa. Bueno, vuelve a entrar a mi casa, le volvimos a insistir que por favor lo trasladaran al hospital y ya como prepotente de mala manera nos dijo que no les correspondía a ellos llevarlo porque tenía que ordenar un médico de cabecera. O sea, mi papá no contaba con obra social. Para conformarlo y no llevarlo al hospital, quería aplicarle una dipirona, Ah, a lo que mi mamá y mi hermana se opusieron. sí. Eh, ¿Qué nos dijo Romano? Que cargáramos a mi papá en una frazada, lo subiéramos al auto como pudiéramos y lo lleváramos al Gonet, a San Juan de Dios o al San Martín.
se retiran haciendo firmar a mi mamá otro papel sin sello, sin firma, sin nada. Nosotros lo que hacemos es, inmediatamente yo agarro el auto, voy a buscar a mi hermana Gutiérrez, venimos para mi casa, mi mamá llama a mi otro cuñado y lo pusimos en una frazada, mi papá gritando de dolor, entre cuatro, o sea, lo tuvimos que sacar, fue una odisea poder ingresarlo al auto porque ya te imaginarás, Sí, si yo te muestro las fotos de cómo estaba mi papá, o sea, por sensibilidad no las muestro, no, está bien, pero está bien. de donde tenga que mostrarlas, pero eh, como pudimos lo subimos al auto y lo llevamos. Creo que en 2 minutos estábamos en el hospital Evita, A Levita que, lo llevaron. y lo llevamos al Evita, Sí, que la verdad me sacó el sombrero. bien. A Nos Levita dieron Pueblo de enseguida, Verazategui. Y por lo que sí, estás narrando, el camillero es el enfermero licenciado en enfermería, bla, 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 es romano de apellido. sí, es Romano Leonardo Daniel. Bien. Bueno, llegan al hospital Evita y... Lo atienden a mi papá como entre enfermeras y médicas, eh, le toman, o sea, le querían tomar la saturación, no se la encontraban, Claro. eh, automáticamente le ponen oxígeno, le ponen una vía y con 3 aparatos distintos intentaron tomarle la presión. Y no, no la Eh, encontraban. Más en la silla de ruedas, lo llevan y queda en el shock room de terapia intensiva. Eso fue como a las 3, casi 3 y pico de la mañana. Las médicas estaban indignadas con la situación porque le contamos todo lo que pasó y nos dijeron, traen a cada estúpido por cada pelotudez y esto que es una urgencia, porque era una urgencia. O sea, a mi papá o sea, le encontraban el pulso por tocándole los tobillos. Qué bárbaro, qué Eh, bárbaro, qué bueno, bárbaro. quedó en terapia intensiva ese mismo miércoles, vamos 12:30 a recibir el parte médico con mis hermanas. Bueno, nos dicen que mi papá tenía muy comprometidos sus riñones porque tenía problemas renales. Ujú. Eh, Le pusieron una sonda para orinar porque no estaba orinando y eso, o sea, lo sabía el supuesto médico doctor que vino acá porque se lo dijimos. Eh, no podía orinar. Le habían Ujú. puesto un catéter para verle los líquidos y para posiblemente hacerle diálisis el día jueves. Ujú. Eh, y bueno, dolor ya no tenía porque le estaban aplicando tramadol y opioides. Sí, Eh, que en ese momento estaba estable, teníamos que ver cómo evolucionaba en el transcurso del día. Bueno, nos quedamos, nos hicieron pasar a verlos, yo vi a mi papá, se lo veía ya sin dolor, pero es como que estaba ido. Lo primero que me preguntó fue si el jueves yo iba a ir a trabajar, le dije que no, que me iba a quedar con mi mamá. Eh, bueno, me hicieron salir porque éramos tres y tenían que quedar dos. ujú. Y bueno, hubo una situación ahí en la parte de terapia que llegó una persona en mal estado y nos hicieron salir. Está bien. Ahora, para ir, porque si no nos vamos, nos vamos, nos vamos. Tu papá Sí, termina falleciendo en el hospital Evita. claro. Bueno, 8:30 de la noche me Sí, llama por teléfono una médica, o sea, me llama la médica diciéndome que no había tenido buenas noticias porque mi papá, al haber llegado con el cuadro respiratorio, sí, a la noche empeoró y lo tuvieron que entubar. sí. Y que ha tenido un paro cardiorrespiratorio que lo pudieron sacar, pero Ujú. que tiene que estar preparado para lo siguiente, porque ya no, Si el cuerpo no respondía. tanto peor. Sí. Eh, Mi papá termina falleciendo 8:30 de la noche, al rato de la llamada que yo recibo, pero a mí me llama la médica 9:06 Ujú. para avisarme que me tenía que acercar, que no tenía buenas noticias y que me apersonara al hospital con su documento. Mi papá había fallecido a causa de un paro o sea, un paro cardíaco con insuficiencia respiratoria e insuficiencia renal. Bueno, Dami, ahora escúchame. O sea, tu papá fallece, pero vos no te quedás quieto. Vos vas a la Secretaría de Salud
para que te den explicaciones y que te den los datos de las personas que Claro, fueron. o sea, a ver, nosotros sabíamos que mi papá era una bomba de tiempo, Ahí estamos de acuerdo. porque él tenía el 94% de incapacidad. Sí, Eh, yo me acerco el día lunes 28 de abril al predio AXPA. sí. Mi mamá, o sea, mi mamá esa misma noche que nosotros vamos a internar a mi mamá, a mi papá, que tiene la grabada llamada, llama al SAME para reclamar, y en el SAME, o sea, no sabían qué decirle, y bueno, nos mandaron a ese lugar. Que fueran a hacer Yo la el lunes queja 28, personalmente a la Secretaría de Salud. sí, yo el lunes 28 de abril voy personalmente a la base del SAME, que está ubicada en Valentín Gómez y el Polideportivo ASPA, Sí, a hacer la queja. sí. Me atendió una señora amablemente, porque la verdad que no me puedo quejar, me atendió una señora amablemente, les pongo la situación, me atiende, o sea, me dice, bueno, vení que te voy a llevar a hablar con tal persona. Ujú, Me lleva a la vuelta donde está la base del SAME o los que mandan ahí en el SAME. ujú, Bueno, me vuelve a atender gente amable, le expongo lo que había pasado, le muestro las fotos de cómo estaba mi papá esa noche, le ujú. cuento el móvil que había estado, y ahí es donde yo escucho el apellido Romano, porque en ningún momento a mí me quisieron dar los datos. En ese momento sale el jefe de médicos, que es el señor José Rodríguez, por lo que tengo entendido, ¿No y será Mario Rodríguez? de muy mala gana me manda al área legales de la municipalidad, porque Ajá, ahí prácticamente no me podían dar nada. sí. ¿Por qué? Voy al área legales de la municipalidad. Sí. Voy al área legales de la municipalidad, me atiende una persona también que me trató bastante bien, pero me terminó diciendo que ellos no cortaban ni pinchaban, porque, o sea, como que es del municipio. Me mandó un estudio jurídico ¿Mm? para que hiciera la denuncia, o sea, de colegio de abogados, y termino yendo a asistencia a la víctima. ¿Está bien? Comento en asistencia a la víctima lo que me pasó, automáticamente me toman la denuncia, Ujú. y, y bueno, el día martes vuelvo a ir a la base a ver si me podían dar los datos, porque yo a todo esto, ¿cómo encuentro yo al médico? Al que no era Al médico. enfermero, al enfermero que vino a mi Sí, casa, el sí. apellido y por Facebook, Mira, y todo el mundo lo reconoció. Y después vino gente a decirme quién era y demás, y que encima es cuñado de un tal Rizo. sí. Así, eh, así lo leí en tu sí, escrito sí, en las redes, sí. y que al chabón ya le venían tapando varias cosas que se habían mandado, Ajá. y bueno, y que no es la primera vez que pasaba esto. Eh, A ver, a uno lo que le indigna primero, eh, por más que este señor sea un licenciado en enfermería, según vos mismo contás, él no está capacitado para dar medicación si no está autorizada por un médico. claro, Después, no está una que no está capacitado para dar medicación si no hay un médico de por medio. ajá, Todas las veces que vinieron las ambulancias a mi casa a ver a mi papá, eh, siempre fueron tres. siempre Ya había un la médico. de potencia con la que vino, le digo la verdad, estaba más preocupado el chofer por querer cargar a mi papá en la ambulancia y llevarlo, porque con la cara le decía todo, pero el chabón emperrado en que no, en que no, en que lo teníamos que hacer nosotros. Si vos estabas esa noche presenciando cómo lo tuvimos que sacar a mi papá en una frazada envuelto, te morís. Yo No. creo que no te lo olvidás más. Bien, ahora vos hiciste la denuncia en asistencia a la víctima, tenés una, o sea, está la causa que va a comenzar y lo importante es que esto, o sea, nos den una respuesta desde la Secretaría de Salud, desde las autoridades del SAME. ¿Qué pasa Es que, que no hay es o que, sea, que no hay un es que médico? cuando, es que cuando yo voy el martes a pedir los datos nuevamente que me atiende una chica, me dijo que lo tenía que escribir de puño y letra o mediante letrado al área legales de la municipalidad, y yo al área legales de la municipalidad ya había ido. Bueno, está bien, puede ser que, que haya que seguir determinados pasos, determinados reglamentos. Está bien, pero bueno, van a tener que explicar primero por qué no había un médico. Segundo, por qué este señor
toma la decisión de no trasladarlo y dicen en el hospital no lo van a aceptar. ¿Qué No, tenía? es que dijo que no La lo iban bola a de aceptar y cristal? que, no, que en el hospital no lo iban a aceptar, que nos lo iban a devolver. Bueno, o sea, la parte de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, dónde la dejó este buen hombre? No, te digo la verdad, no sé. No sé dónde la dejó, porque yo creo que ni un animal se le hace eso. Volvemos a lo mismo. Ustedes sabían que tu papá era como dijiste vos, una bomba que estaba ahí a punto de estallar. Pero si a tu Sí. viejo lo hubieran llevado de móvil y tu papá fallece en el hospital a los 2 o a los 3 días, ¿vos no sentís que te dejaron a la buena de Dios y que te dejaron desamparado y desampararon a tu papá? Claro, acá hicieron un abandono de persona tremendo. O sea, así como hicieron con mi papá, vaya a saber con cuánta gente más lo hicieron. Gente que por ahí denunció y quedó en la nada, o que ni siquiera denunció. Hace dos Claro. meses, mira, hace 2 meses, acá a media cuadra de mi casa, falleció un vecino. La base nueva esta que está acá, Ujú. eh, fueron a buscarla, cayó como a la hora. El hombre ya había muerto y encima le estaban haciendo le iban a hacer el RCP y el aparato no funcionaba. Hay una cosa que también es real, esto también lo vamos a decir. Vos podés tener una base del SAME al lado de tu casa, pero si la ambulancia que tiene que estar ahí salió a hacer una urgencia a, qué sé yo, al kilómetro, no vamos a tener ahí los profesionales, eso también lo No, sabemos. es que ese día la ambulancia estaba cuando pasó lo de este hombre, pero le dijeron que ellos no podían salir porque si no llamaban al 107 no tenían autorización. Ah, Y cuando tenían que hacer el electroshock, el aparato no funcionaba. Y eso te lo puede decir mucha gente que estuvo presente, que a raíz de lo que a mí me pasa, me empiezan a llegar sí, muchas cosas. claro, pero no entiendo. O sea, está el médico, están los profesionales. No me hagas llamar al 107, lo tenés ahí a media cuadra. O sea, si esa gente va por la calle, va a la ambulancia, vamos a suponer que está volviendo a base y se encuentra con un accidente, tiene que intervenir. O sea, si vos le estás diciendo a la gente de la base que tenés esa urgencia, que tenés un vecino a 30 metros que se está muriendo, no entiendo por qué no actuaron y te dicen tenés que llamar al 107. Es que te dicen así, es que te dicen así, incluso antes de que esté la base esta acá, que estaba la ambulancia, vos ibas a la sala a pedirla, y no, por más que te estés muriendo, no te llevaban porque tenías que llamar por teléfono. Increíble, increíble. Damián, desde acá te mandamos un abrazo enorme a vos, a tu ¿Y sabés familia. qué, y Sí, sabés qué querías poner? sí, decime. Porque este muchacho es el cuñado del señor Franco Rizzo que está en defensa civil. Yo sé que al chabón le están tapando muchas cosas, incluso me llegó por buena fuente que esos actas que labraron en mi casa, sin firma, sin nada, eh, mágicamente iba a tener un sello médico. Así que yo quiero que eso quede bien claro porque acá en mi casa mm, la única firma que estaba era la de mi mamá y la mía. ¿Vos decís que van a También lo adulterar que las pido, actas? ¿cómo? ¿Que van a adulterar las actas? Claro, sí, sí, sí. Maravilloso. Si es así, la Es verdad. más, es más, lo Pero único vos que estoy estás vos, está tu mamá, está tu acá hermana, está tu cuñado. O sea, hay un estamos. montón de gente que vio que no fue un médico ahí. ¿Qué lo van a inventar? Mirá, yo lo único que espero es que no se pierdan los llamados al 107. Bueno, nosotros tenemos el llamado de que mi mamá grabó esto, Grabado, está. Sí, pero las cámaras de la base de seguridad de ese día, sí. que está en el centro de salud, eh, y eso, porque viste, cuando hay manos en el medio, Bueno, esperemos, y tengo confianza y creo que no tiene que desaparecer nada ni que tiene que aparecer un sello nuevo. Porque si vos hay alguien que obró mal, eh, no cumplió con lo que tenía que cumplir. O sea, si no tenés un médico en esa base de SAME, trae una ambulancia de otro lado que tenga médico para evaluar. Que no vaya esa ambulancia, que vaya una con un médico. es Y, más, sabés que yo el día jueves, mi papá estaba desempleado y estaba cobrando el fondo de desempleo. Y sí. resulta que nosotros desde enero la obra social nos decía que no tenía cobertura y resulta que mientras él estaba tramitando su jubilación, mientras tanto él cobrara el fondo de desempleo, él iba a tener obra social. Ese Ah, miércoles que él cae internado, yo el jueves iba a ir a la obra social a iniciar los trámites para poder trasladarlo a una clínica, pero lamentablemente
no se pudo. ¿Y ustedes no probaron de llamar a la obra social para ver si mandaba la ambulancia a la obra social? Es que no tenía cobertura, ya estaba dado de baja y yo el día martes temprano tuve que ir a ANSES a buscar una cápite donde Ajá, constaban los aportes que estaban haciendo del fondo para sí. poder ir a la obra social. Levantarla, está bien, ahí Levantar. entendí. Bueno, Sí. sucedió todo eso. Bueno, Eh, Damián, te mando un abrazo grande, nos vamos a mantener en contacto sí, sí, y sí,